Saludos compañeros. Junto a Harold Basayo, Marco Bolívar y mi persona Jorge Escorcia, vamos a abordar el tema de probabilidad de una manera resumida, clara y precisa. La probabilidad es la base de la estadística inferencial. Es por eso que un modelo de probabilidad es la descripción matemática de las ocurrencias de un proceso aleatorio. Para que se dé este proceso aleatorio, tenemos que tener claro tres características fundamentales, y es que se puede repetir indefinidamente siempre en las mismas condiciones, que no se puedan predecir los resultados que se van a obtener y que los resultados que se obtengan van a pertenecer a un conjunto de resultados posibles previamente conocidos, los cuales se van a conocer como espacio muestral, y los resultados de estos se van a conocer como sucesos elementales. Esto quiere decir que la probabilidad de que alguno de estos eventos ocurra es la proporción de veces que observamos la ocurrencia de un número total de repeticiones de un fenómeno. Un ejemplo de la vida cotidiana muy común va a ser el conocer la probabilidad que tenemos al lanzar un dado nos salga un número par. Los posibles resultados o los resultados a obtener van a ser 3, porque eso va a 3 van a ser las caras pares que va a tener el dado. Y el número total de eventos al lanzar el dado tiene van a ser 6. Y simplificamos esta fracción, va a quedar 1 sobre 2, que realizar la división de esta nos va a dar 0.5. Ese 0.5 quiere decir que va a ser la probabilidad de que al lanzar el dado nos salga una cara par. Esto cumple una de las propiedades importantes para la probabilidad, y es que este resultado esté comprendido entre el intervalo entre 0 y 1. Cabe destacar que si la probabilidad de un suceso o de un evento es 0, este evento es imposible. También destacamos que al ser sucesos aleatorios del subconjunto del espacio muestral, podemos aplicarle los tan conocidos operaciones con conjunto. Una de estas operaciones va a ser la unión. Este quiere decir que todos los elementos que pertenecen a A o bien pertenecen a B, la intersección van a ser todos los elementos que pertenecen a A y que a la vez pertenecen a B. La diferencia va a ser todos los sucesos elementales que pertenecen a A pero no pertenecen a B. Y la diferencia simétrica va a ser todos los sucesos aleatorios formados por todos los sucesos elementales que pertenecen a A y no a B, y los que están en B y no están en A. Hola, soy Harold Basayo y ahora vamos a hablar de la aplicabilidad de las probabilidades. Para aplicar las probabilidades en el universo tenemos una serie de reglas. La primera es la regla de la adición de probabilidades. Esta regla nos indica de que la probabilidad que ocurra algún evento en cuestión es igual a la suma de probabilidades individuales de los eventos tenidos en cuenta solo si estos son mutuamente excluyentes, y eso es igual a esta fórmula. Para ejemplificarla mejor, tenemos el experimento de lanzar unos dados para observar la cara superior y ver qué valor obtuvimos al detenerse este dado. Consideramos la probabilidad como un evento de frecuencia relativa entre un resultado posible y un espacio muestral relacionado con todos los eventos posibles. En este sentido, tenemos que nuestro espacio muestral es de 6 caras posibles para este dado. Por lo tanto, la probabilidad de 1 en la cara superior es igual a 1 sobre 6.
Sin embargo, si nos cuestionáramos la probabilidad de obtener 2 o 3, estaríamos hablando de dos valores que son mutuamente excluyentes, pues los dos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y fíjense aquí de la palabra o. Esto sería lo mismo que decir cuál es la probabilidad de 2 unión 3. Entonces, aplicando la fórmula, habría decir que esta probabilidad es igual a la probabilidad de obtener 2 en un lanzamiento más la probabilidad de obtener 3 en un lanzamiento, que sería igual a 2 sextos, finalmente a 1 sobre 3. Por el contrario, si el conjunto A y el conjunto B tienen elementos en común y aplicáramos la regla anterior, estaríamos despreciando los elementos que se encuentran en esta intersección, por lo que estaríamos sumando 2 veces los elementos de A que participan en la intersección con B y 2 veces los elementos de B que participan en la intersección con A, por lo cual debemos modificar la fórmula y restarle la probabilidad de la intersección AB. Más adelante vamos a explicar qué significa la intersección y el término de dependencia e independencia. Continuando con la explicación de algunos términos previo al abordaje de los ejercicios, la ley de la multiplicación de la probabilidad nos permite distinguir entre los eventos independientes y los eventos dependientes. Esta distinción se realiza respecto a la equivalencia de la probabilidad de que ocurran los eventos al mismo tiempo. Es decir, cuando son eventos independientes, la probabilidad de que ocurran, por ejemplo, un evento A y un evento B, siendo estos independientes, es decir, la probabilidad de su intersección, es igual a la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B, es decir, el producto de las probabilidades de cada uno de los eventos. Si hay más de dos eventos, existe una regla general de que la probabilidad de que más de dos eventos ocurran al mismo tiempo y estos eventos son independientes es igual al producto de la probabilidad de cada uno de los eventos. Por su parte, si son eventos dependientes, la probabilidad de la intersección, es decir, de que la probabilidad de que el evento A y el evento B ocurran al mismo tiempo, no va a ser igual al producto de las probabilidades de cada uno de los eventos. Para eventos independientes sucede lo que aparece en este ejemplo, tomado de bioestadística amigable. En una encuesta de 300 personas sobre el hábito de tabaquismo, tanto mujeres como hombres, se encontraron diversos valores de probabilidad. Si se analiza la probabilidad de que uno sea fumador, de acuerdo a esta encuesta, es de 60 sobre 300, es decir, 0.2. La probabilidad de ser hombre en esta encuesta es de 200 sobre 300, es decir, de 0,67. La probabilidad de que en esta encuesta uno fuera fumador y además hombre, es decir, la probabilidad de que los dos eventos sucedieran al mismo tiempo, es de 0.2 por 0.67, que es de 0,134. Esto significa que esta probabilidad, que es la misma que 40 sobre 300, el mismo valor de 0,134, significa que dado que el producto de las probabilidades de cada uno de los eventos es igual a la probabilidad de la intersección, es decir, que estos dos eventos ocurran simultáneamente, entonces estos eventos se consideran independientes. Esto significa que para el caso de la encuesta, saber si es hombre o mujer no modificaría la relación de establecer si es fumador o no fumador. Por otro lado, para eventos dependientes, como en este estudio, donde se estudiaron pacientes diabéticos y no diabéticos versus la presencia de glucosuria, se encontró que la probabilidad de ser diabético y tener glucosuria era de 60 sobre 1000, es decir, de 0.06.
pero la probabilidad de esta intersección no es igual al producto de la probabilidad de tener glucosuria por el producto de ser diabético. Recuerden que la probabilidad de ser diabético es de 200 sobre 1000, 0.2. La probabilidad de tener glucosuria en este ejemplo es de 68 sobre 1000. El producto de estas dos probabilidades no es igual a la intersección, como vemos acá. Es decir, que teniendo en cuenta no solo esto, sino el contexto clínico, obviamente la probabilidad de ser diabético va a afectar la probabilidad de tener glucosuria. La probabilidad condicional es otro término a tener en cuenta para resolver los ejercicios posteriormente. Esto se refiere a la probabilidad de que suceda un evento dado que haya ocurrido otro. Es decir, la ocurrencia de un fenómeno dentro de un subgrupo, específicamente del evento previamente ocurrido. Los eventos independientes y dependientes van a tener diferentes equivalencias para esta probabilidad. Para los eventos independientes, la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que haya ocurrido el evento A, que se denota con esta barrita, es igual a la probabilidad del evento B o igual a la probabilidad de que ocurra B, dado que haya ocurrido el complemento de A. Esto es así dado que, siendo independientes, la probabilidad de que ocurra A no va a afectar la ocurrencia de B. Por su parte, los eventos dependientes, siendo A y B, por ejemplo, dependientes, la probabilidad de que B ocurra dado que haya ocurrido A es igual a la probabilidad de la intersección de los eventos A y B dividido la probabilidad de la ocurrencia del evento A. Como ejemplo, tomamos la misma situación referida en el apartado previo, donde vimos que para una encuesta de hábitos de tabaquismo entre hombres y mujeres, como pueden ver, la probabilidad de ser fumador es de 0.2, es decir, 60 sobre 300. La probabilidad de ser fumador, dado que sea hombre, es también de 0.2, es decir, 40 sobre 200. La probabilidad de ser fumador, dado que sea mujer, también es de 0.2, 20 dividido 100. Para este ejemplo, son eventos independientes porque, como ustedes ven, la probabilidad condicional es igual a la probabilidad del evento. La probabilidad de fumar es igual a las dos probabilidades condicionales, tanto para hombres como para mujeres. Pero en el ejemplo del estudio de la ocurrencia de glucosuria en pacientes diabéticos y no diabéticos, como pueden observar, la ocurrencia que ocurra glucosuria, dado que se es diabético, es igual a la probabilidad de la intersección, es decir, de 60 sobre 1000, 0.06, dividido la probabilidad de ser diabético, de 200 sobre 1000. Es decir, que la probabilidad de tener glucosuria, dado que sea diabético, es de 0.3, siendo esto mucho mayor al cálculo que se realiza de la probabilidad de glucosuria dado que no se sea diabético, que es de 0.04. A continuación, vamos a colocar en práctica todo lo anteriormente mencionado mediante la resolución de los siguientes ejercicios. El primer ejercicio va a ser considerar una familia con una madre, un padre y dos hijos, en donde el evento A1 hace referencia a que la madre tiene influencia, el elemento A2 donde el padre tiene influencia, el A3 donde el primer hijo tiene influencia, el A4 donde el segundo hijo tiene influencia, el B a que un niño tiene influencia, el C es que al menos uno de los padres tiene influencia y el D a que una persona de la familia tiene influencia. La propuesta aquí es conocer la notación de los eventos según la
las leyes y operaciones entre los conjuntos. Entonces, ¿qué significa la unión entre el evento A1 y A2? A que la madre o el padre tienen influencia. La intercepción de los elementos A1 y A2 se referencia a que la madre y el padre tienen influencia. Ahora, conocer si los eventos A3 y A4 son mutuamente excluyentes. Hay que recordar que el elemento A3 hace referencia a que el primer hijo tiene influencia y el A4 a que el segundo hijo tiene influencia. Esto quiere decir que los eventos pueden ocurrir de manera simultánea, por lo cual no son excluyentes. Ahora bien, ¿qué significa la unión entre los conjuntos A3 y B? Hace referencia a que el primer niño tiene influencias y al menos uno de los niños tiene influencia. ¿Qué significa la intersección entre A3 y B? En que el primer niño y al menos uno de los niños tiene influencia. ¿Qué significa el evento A1? A que la madre tiene influencia y el A2 a que el padre tiene influencia. Ahora bien, tener claro estas nociones o estas notaciones científicas de probabilidad, vamos a poner en práctica el siguiente ejercicio. Supongamos que una epidemia de influenza golpea una ciudad. En el 10% de las familias la madre tiene influencia. En el 10% de las familias el padre tiene influencia. Y en el 2% de las familias tanto la madre como el padre van a tener influencia. Ahora bien, la pregunta es, los eventos A1, donde la madre tiene influencia, y A2, donde el padre tiene influencia, son independientes. Para conocer esto de que si son dependientes o independientes, tenemos que tener claro la siguiente fórmula. Y es que para saber si son independientes, la probabilidad de la intercepción entre los eventos A y B tiene que ser igual a la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento A2. Entonces, aplicado a nuestro ejemplo, tenemos que el evento A1 hace que alusión a que la madre tiene influencia, el A2 a que el padre tiene influencia. Esto quiere decir que la probabilidad de A1 o del primer evento va a ser de 0,1, ya que un 10% de la población va a tener la madre con influencia. Igual sucede para el segundo evento, que es que un 10% de la población el padre va a tener influencia y que el 2% de la población, es decir, un 0,02, hace referencia a que tanto la madre como el padre van a tener influencia. Al reemplazar los valores, esto nos da el siguiente. La intercepción entre los eventos A1 y A2, 0,2, y la multiplicación de los eventos de la probabilidad de los eventos A1 y A2 va a ser 0.1 por 0.1. Esta multiplicación nos da como resultado 0,01, lo que nos hace entender que estas probabilidades son diferentes la una de la otra, por lo cual no cumple la regla para que estos eventos sean independientes, por lo que estos eventos van a ser dependientes. Para este ejercicio nos piden de que supongamos que existe un 20% de probabilidad de que cada niño contraiga influenza, mientras que el 10% de las familias con 2 hijos, ambos niños van a contraer la enfermedad. La pregunta es,
¿cuál es la probabilidad de que al menos uno u otro niño contraiga influenza? Entonces, lo primero es ubicarnos en el contexto. Ya hemos dicho anteriormente de que el elemento A1 es el elemento en el que la madre tiene influenza, el evento A2 es el elemento en el que el padre tiene influenza, el evento A3 es el elemento en el que el primer niño tiene influenza y el evento A4 es el elemento en el que el segundo niño tiene influenza. Sabiendo esto, pasamos a extraer todos los datos que nos da el problema. Hablamos de que existe un 20% de probabilidad de que cada niño contraiga influenza. Y esto es lo mismo que decir que la probabilidad de A3 es 0.2, pero que también la probabilidad de A4 es igual a 0.2. También nos informan de que el 10% de las familias con 2 hijos, ambos tendrán la enfermedad. Entonces, es lo mismo que decir probabilidad de A3 intersección A4 es igual a 0.1. Pero nos preguntan sobre cuál es la probabilidad de que al menos uno contraiga influenza. Entonces queremos averiguar la unión entre A3 y A4. Y para resolver esta ecuación, entonces partimos del hecho de reconocer de que no son elementos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, de acuerdo a la regla de la adición de probabilidades, a la suma de las probabilidades individuales debo restarle la intersección entre A3 y A4. Eso, reemplazando la información, nos da que 0.2 más 0.2 menos 0.1 es igual a una probabilidad de 0.3. La siguiente pregunta indaga cuál es la probabilidad condicional de que el padre tenga influenza, dado que la madre tiene influenza. De esta pregunta desglosamos los eventos que conocemos: el evento A1, la madre tiene influenza; el evento A2, el padre tiene influenza. La probabilidad de cada uno de ellos, que como vimos en una pregunta previa, era de 0.1. Y la probabilidad de la intersección del evento A1 y A2, que es de 0.02. Como son eventos dependientes, entonces la probabilidad de que el padre tenga influenza, dado que la madre tiene influenza, es igual a la probabilidad de la intersección, que ya la conocemos, dividido la probabilidad de que la madre tenga influenza. Esta se reemplazan los valores 0.02 dividido 0.1 y el resultado es 0.2. Esta es la probabilidad de que el padre tenga influenza, dado que la madre tiene esta enfermedad. En línea con el punto anterior, aquí nos preguntan sobre la probabilidad condicional de que el padre tenga influenza, dado que la madre no tiene influenza. Entonces, iniciar como siempre, contextualizándonos. Ya sabemos que A1 corresponde al elemento en el que la madre tiene influenza y eso equivale a 0.1. A2, el elemento en el que el padre tiene influenza y equivale a 0.1. También nos dan información de la probabilidad en que tanto la madre como el padre tengan influenza y eso equivale al 2%, es decir, 0.02, pero no nos dan más información. Pasamos entonces a responder la ecuación. Tenemos de que la probabilidad de que el padre tenga influenza, dado que la madre no tenga influenza, y eso equivale al complemento de A1, es igual a la probabilidad de que A2 intersectado A1 complemento sobre la probabilidad de A1 complemento. Si pasamos a reemplazar, nos damos cuenta que definitivamente no tenemos la probabilidad de A1, pero tampoco tenemos la probabilidad de A2 intersección A1, que son los datos faltantes. Con fines prácticos, nosotros como grupo sugerimos realizar una tabla en donde vamos a registrar en el eje de las abscisas la información de la madre y en el eje de las ordenadas la información del padre. En este sentido, vamos a poner en este primer cuadrante a lo que correspondería a A1 complemento, que es el elemento en el que la madre no tiene influenza. Por este lado vamos a poner A1, que es el elemento en el que la madre tiene influenza. Pasamos con A2 complemento, que es el elemento en el que el padre no tiene influenza. Y finalmente ubicamos en este cuadrante a A2, que es el elemento en el que el padre tiene influenza. Ya sabemos que A1 equivale a 0.1, pero también sabemos de que A2 equivale también a 0.1.
Por principio de probabilidad, sabemos de que una probabilidad debe ser expresada en términos de unidad. Es decir, que si A1 tenemos que equivale a 0.1, el complemento de A debe ser 0.9. Finalmente, el complemento de A2 debe ser 0.9 también. Otra información que nos dan es la intersección entre A1 y A2, que es este cuadrante. Eso equivale a 0.08. Ya con estos datos nosotros podemos hallar los demás datos faltantes en cada cuadrante. Es decir, que si sabemos que la probabilidad de A1 es de 0.1, lo que yo ponga en esta columna debe sumar 0.1. El dato faltante, por tanto, 0.08. Lo mismo para esta columna. Lo que yo ponga en esta ubicación debe sumar en esta columna 0.9 y en esta fila 0.9. Por lo tanto, el dato faltante aquí es 0.82. ¿Listo? Y finalmente, acá, lo que ponga en esta fila también debe corresponder a los datos de la columna y el dato faltante sería 0.08. Si quieren, pueden confirmarlo sumando A, B, C y D. Esto nos debe dar la unidad y con eso pues sabemos que es correcto. Ahora con esta información ya podemos reemplazar. En este sentido, sabemos que la intersección A2 A1 complemento equivale a 0.08, que sería esta, y que A1 complemento, que es el elemento en el que la madre no tiene influencia, correspondería a toda esta columna, equivale a 0.09. Simplemente es reemplazar 0.08 sobre 0.9 y eso nos da 0.08 como la probabilidad de que el padre tenga influenza, dado que la madre no tiene influenza.